Educlastic. Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a este video en la semana número 19, dirigido para estudiantes del primer grado de secundaria en el área de matemáticas Aprendo en Casa. El tema del día de hoy es representamos la información mediante gráficos estadísticos, día número 3. Antes de ello te invito a que te puedas suscribir a este canal para más videos diarios y educativos. Ahora sí, empezamos. La semana pasada he realizado lo siguiente. Primero, he elaborado la encuesta a 30 personas. Eso ya lo hicimos. En la actividad número 2, la semana pasada, día 4, organicé los datos de cada pregunta de la encuesta en una tabla de frecuencia. Eso también lo hicimos. Ahora, vamos a continuar con el día de hoy, semana 19, día 3. Representa la información mediante gráficos estadísticos. Léelos e interprétalos. ¿Para qué sirven los gráficos estadísticos? Para poder interpretar y para poder tomar decisiones. ¿Pero qué es un gráfico estadístico? Vamos a recordar el día de hoy. Un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos estadísticos, en donde se presenta la información de forma sencilla, clara y precisa. Un gráfico estadístico básicamente es un gráfico. Pero para poder ser gráfico estadístico, necesitas antes de haber tenido datos. Y esos datos tú ya los tienes, porque tú has realizado la encuesta y lo has puesto en una tabla de frecuencias. Luego, ¿qué es un gráfico de barras? Es un típico de gráfico estadístico que se utiliza para representar datos de variables en forma de rectángulos o barras. Por ejemplo, en el eje X tenemos los valores de la variable. Ahora, ¿quiénes son las variables? Las variables son las preguntas. Es decir, si has hecho 5 preguntas, entonces tienes 5 variables. Y cada variable tiene datos. Por ejemplo, esta variable X tiene 3 respuestas o 3 preguntas que se han hecho a cada encuestado. Entonces, en el eje Y tenemos la frecuencia absoluta, es decir, variable x sub 1, una altura de 4, variable x sub 2, una altura de 2, y variable x sub 3, una altura de 3. Esto lo vamos a explicar mejor a través de un ejemplo. Pero primero analicemos lo siguiente. ¿Qué es un gráfico circular o también llamado gráfico de torta o gráfico de pastel? Prácticamente es un gráfico en forma de círculo que representa la totalidad que se puede y se quiere observar, es decir, un todo. Cada sector circular o porción de la torta representa la proporción de cada categoría de la variable respecto al total. Por ejemplo, este gráfico, si nosotros no lo partimos, es un todo, es solamente uno. Ahora, las porciones vienen a ser estos 3 pedazos. Por ejemplo, en la categoría número 1, representado por el 36% de nuestros datos. En la categoría número 2, representado por el 18% de nuestros datos. Y la categoría número 3, representado por el 45% de nuestros datos. Ahora, ¿cómo asigno espacio a cada pedazo, a cada sector circular? ¿Lo hago mentalmente? No. Para ello existe una fórmula. Y la fórmula es, el ángulo de cada sector es igual a la frecuencia relativa multiplicado por 360 grados. Así de fácil. Ahora te preguntarás, ¿qué es la frecuencia relativa? Es igual a la frecuencia absoluta sobre el número total de datos. Más adelante con un ejemplo lo vas a entender mejor, así que sígueme. Ahora construyo el gráfico de barras y el gráfico circular sobre quienes sufrieron discriminación. Para ello, utilizo los datos de la tabla de frecuencia y vamos a recordar. Mira,
La primera pregunta de la encuesta era si te has sentido discriminado, sí o no. Entonces dijimos que cada variable es igual a una pregunta. Por lo tanto, los valores de la variable discriminación es si he sido discriminado o si no he sido discriminado. En total sí, respondieron 10 y en total no, respondieron 20. Eso no lo voy a expresar con palitos, sino a través de un número. Sí, 10 y no 20. ¿Y eso qué viene a ser? La frecuencia absoluta. Ahora, si yo sumo 10 más 20 en forma vertical, me da el total. En otras palabras, ¿a cuántos he realizado la encuesta? A 30 personas. Luego, hallo la frecuencia relativa. ¿Pero qué es la frecuencia relativa? Es la división de cada respuesta dividido entre el total. Por ejemplo, la primera frecuencia relativa, 10, que viene de esta frecuencia absoluta, dividido entre 30, que es el total. Y 10 entre 30, si tú divides, conociendo el método apropiado, es igual a 0,33. De la misma forma para la siguiente, 20 entre 30 es igual a 0,67. Ahora, para comprobar, sumo verticalmente y me debe dar 1 o aproximadamente 1. Ahora hallo la frecuencia porcentual, que viene a ser la frecuencia relativa multiplicado por 100%. Es decir, 0,33 por 100% me da 33%. 0,67 por 100% me da 67%. Ahora si sumo verticalmente me da 100%. Por lo tanto, estamos bien hasta ahora. Ahora, ¿qué hago? Dibujo, grafico, el gráfico de barras. ¿Cómo? En el eje X pongo las dos opciones, sí o no. En total sí, respondieron 10. Entonces sí, va a tener una altura de 10. De la misma forma, no, respondieron 20. Por lo tanto, no, la barra tiene una altura de 20. Y ahí terminó mi gráfico de barra. Sencillo, ¿verdad? Ahora veamos la siguiente, el gráfico circular. Para ello también me guío de mi tabla de frecuencias. Recordemos que el ángulo del sector es igual a la frecuencia relativa por 360 grados. ¿Y quién es la frecuencia relativa? Esto, 0,33 y 0,67. Sencillo. Entonces, la primera frecuencia relativa es 10 entre 30 y la segunda frecuencia relativa es 20 entre 30. Entonces, el ángulo del sector vendría a ser la frecuencia relativa 10 entre 30 por 360 grados. El ángulo del sector, si multiplico la fracción por 360, me da 120 ¿qué? Grados. De la misma forma, el ángulo del sector, 20 entre 30 multiplicado por 360 grados. Si efectúo bien, el ángulo del sector me sale 240 grados. Solo para que te des cuenta. El mayor ángulo es la segunda frecuencia relativa, es decir, la respuesta cuando era no. Ahora con la ayuda de un transportador, recuerda que un transportador es un tipo de regla que lo que va a hacer es medir ángulos. Dibujo los ángulos para los sectores circulares correspondientes a estos dos valores de la variable. ¿La variable cuál era? La discriminación, que tenía dos respuestas, no y sí. Ahora, para graficar sí, el ángulo tengo que trazar desde acá. Desde acá hasta esta porción final debe medir 120 grados. De la misma forma, 240 grados para la respuesta que es no. Desde acá, todo hasta acá, debe medir este ángulo 240 grados. Pero como son solamente dos respuestas, se supone que debo completar para que todo sea un pastel. Entonces, el 33%
respondió que no ha sido discriminado y el 67% de encuestados respondió no. ¿Cuántos encuestados fueron? 30 personas. Hasta aquí llegó este video. Pero tal vez te preguntarás, pero son 5 preguntas y yo solamente he hecho 1. Entonces tengo 4 variables más, porque dijimos que para cada pregunta le correspondía una variable. Entonces, esto queda para que tú lo puedas resolver. Lo que yo estoy haciendo es explicarlo para que me puedas entender de una mejor manera. Ahora tienes para el día número 4 el reto del día, que dice que representa en gráficos estadísticos la información de las tablas de frecuencias de cada una de las variables del estudio y establece algunas conclusiones. Ahora, ¿con qué datos voy a trabajar? Tú ya tienes tu tabla de frecuencia que has realizado tú mismo encuestando a 30 personas. Recuerda que puedes realizar en tu cuaderno, folder o utilizar el programa Excel. En Excel te sale fácil. Si tú sabes, dominas, lo puedes hacer. Hasta aquí llegó este video. Muchas gracias. No te olvides suscribirte a este canal para más videos diarios. Chao.